Había titulado este mensaje cuando no me acuerdo qué día ya, porque esta semana ha sido como un poco... me preguntaron los hermanos de la alabanza, ¿de qué vas a hablar? ¿De qué vas a hablar? ¿Cuál es la predicación? Porque normalmente durante la semana la persona que predica pone el título, da el título del mensaje aproximadamente, y los hermanos buscan las canciones en base a eso, ¿no? Por lo menos se intenta. Y esta semana pues hablé de que íbamos a hablar de las disciplinas espirituales. Y de ello voy a hablar. Pero ya cuando me senté tranquilamente a prepararlo, bueno, tranquilamente, cuando me senté y el Señor me dio la tranquilidad suficiente para prepararlo, titulé este mensaje ¿Cómo encontrar la cercanía de Dios? Ni a cosa hecha, yo no sabía que estábamos cantando cerca de Jesús. Aunque esa alabanza, esa canción, recoge mucho parte de lo que quiero transmitir en esta mañana. Voy a empezar con un texto que está en Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, a modo de introducción. Los primeros 4 versículos de Apocalipsis 2. Dice, escribe el ángel a la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No sé si os podéis identificar, no hoy, o quizás sí, o en algún momento de vuestra vida cristiana con esta carta a la iglesia de Éfeso. Has dejado tu primer amor. Has hecho muchísimas cosas por mi obra. Has trabajado con corazón. Has sufrido penalidades por el nombre de Cristo. Has sido perseverante, no estás rendido, has caído y te has levantado. Pero hay una cosa que tengo contra ti, que has perdido el primer amor. Mirad, Charles Swindoll, el pastor evangélico y escritor, algunos seguramente habréis oído hablar de él, dijo en una de sus muchas frases célebres, dijo esta: en un mundo empeñado en distraernos de nuestro crecimiento profundo en el primer amor, lo repito, en un mundo empeñado en distraernos de nuestro crecimiento profundo en el primer amor, siempre tentándonos a seguir lo trivial. ¿Cómo encontramos cercanía con Dios? He pensado en esto cuando Julie ha dicho, cuando estoy muy cansada, estoy muy harta de la semana, me voy a desconectar viendo una serie. Y ha dicho, pero lo que de verdad me ayuda a desconectarme, a encontrar paz, es encontrarme con Dios, no ver la serie. Pero seguimos siendo tentados a seguir lo trivial, yo la primera. Este pastor evangélico y escritor Swindoll dijo una verdad muy grande, corroborando lo que dice Apocalipsis. Vamos a ir ahora a 1 de Timoteo 4:7, porque ahí en esa carta que Pablo escribe a Timoteo, 1 de Timoteo 4, el versículo 7,
encontramos los consejos que le da Pablo a Timoteo. Yo me imagino a Timoteo descrito de la misma manera que hemos leído en Apocalipsis, trabajando arduamente en la obra del Señor, pendiente de la sana doctrina, allí en la iglesia, precisamente en Éfeso, pendiente de la doctrina, aquellas herejías que estaban metiendo, él que era joven, llamando la atención a los ancianos. Y entre los consejos que le da Pablo está este. Porque lo que le está diciendo, ahora lo vamos a leer, ¿no? Porque el consejo que le da, se lo da para que sepa cómo tiene que avanzar y prosperar espiritualmente. Y de esto nos ocupamos poco, hermanos. No hacemos planes para avanzar y prosperar espiritualmente. Hacemos planes para avanzar y prosperar económicamente. Hacemos planes para prosperar y avanzar físicamente incluso. Y materialmente. Pero no hacemos planes para avanzar y prosperar espiritualmente. Y entre las cosas que le dice Pablo a Timoteo, que debe de cumplir con su ministerio, debe de cumplir con su deber. Y le dice, no de cualquier manera, ahora lo vamos a leer, sino ajustándote a una descripción que le da. Mirad, el versículo 7, aunque vamos a leer también el 6. 4, 6 y 7. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Y ahora le dice, ejercítate para la piedad. Y es muy curioso porque aquí la palabra ejercítate es la misma que se usaba en aquel tiempo para ejercitarse físicamente para los juegos. En el contexto que había reminiscencias griegas y en los romanos, ejercitarse para la competición. Y Pablo le dice, ejercítate, con ese mismo término que usaban para lo físico, ejercítate para la piedad, para la vida piadosa. Y le dice, en el versículo anterior hemos leído, cumple con tu deber, no de cualquier manera, sino ajustándote a esto. Nutrido, hemos leído, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido, que has estado siguiendo. Es decir, lo que debes enseñar a los que están bajo tu responsabilidad, Timoteo, tiene que estar sostenido por lo que tú has aprendido de tu relación con Jesucristo, lo que has venido haciendo, le dice, nutrido con las palabras de la fe y la palabra y la doctrina, como has venido haciendo, como has hecho antes ya. No puedes abandonar eso. No puedes abandonar seguir nutriéndote en las palabras de la fe y de la buena doctrina. No puedes. Esto está conectado directamente con ejercítate para la piedad. Así que Timoteo debe de nutrirse. ¿Con qué? Con las verdades de la fe, de la buena enseñanza, que él paso a paso ha venido siguiendo, que ha venido practicando, que ha puesto por obra, y en contraste con aquello, Pablo le dice con qué no debe nutrirse. Lo habéis visto en medio, ¿verdad? Lo hemos leído en medio. En medio hemos leído, desecha las fábulas profanas y de viejas. Porque parece que eso ahí como que no tiene mucho sentido. Pablo, ¿qué estás diciendo? Sí. De eso no te nutras. De eso no te nutras, Timoteo. De los mitos profanos de viejas, deséchalos. Ejercítate para la piedad. Entrénate para la piedad. Hermanos, para madurar y prosperar espiritualmente, Timoteo tenía que nutrirse, sí, de palabras de la fe y de la buena doctrina, no de basuras, de tradiciones, de mitos, ni de supersticiones, etc. largo, punto suspensivo.
Sí, tenía que entrenarse para algo muy concreto. La vida piadosa, la piedad. Pablo, al decir ejercítate y usar esa palabra, le está exhortando no a un ejercicio físico, no, sino a un ejercicio de carácter y naturaleza espiritual. Hasta aquí me vais siguiendo, porque voy a ir enlazando. ¿Hemos perdido el primer amor o no? ¿Cómo podemos encontrar la cercanía de Dios, dejar de distraernos? Aquí Pablo le da un consejo a Timoteo que le dice que precisamente en lo que tiene que ejercitarse es en la cercanía con Dios, en la piedad. ¿Cómo? ¿Cómo encontrar esa cercanía con Dios? Tal como expresaba este autor Swindoll que hemos leído, que os he leído. Se lleva a cabo como Pablo se lo estaba explicando a Timoteo, enfocándonos en desarrollar un carácter espiritual. Hermano, hermana, ¿cómo es tu carácter espiritual? Si tuvieras que definirte, ¿cómo es tu carácter espiritual? Yo soy muy jovial, soy muy dicharachera. Dicharachera pues dicharachera. No sé ahora mismo un sinónimo. Puedo decir, soy melancólica también. Y podría seguir diciendo cosas, pero entonces vais a saber lo mismo que yo de mí. Si definimos nuestro carácter, podemos decir cómo somos aproximadamente, ¿verdad? Nuestro carácter, nuestro temperamento. ¿Y cómo es tu carácter espiritual? Defínelo, defínetelo. ¿Cómo es? Vamos ahora al Salmo 42. Los dos primeros versículos, Salmo 42, 1 y 2. Un texto que conocemos de sobra, ¿verdad? Lo podríamos casi recitar de memoria, además porque hay canciones de ella. ¿Cómo lograr tener un carácter espiritual? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Yo le diría a David, cuando tú quieras. ¿Cuándo vendrás y te presentarás delante de Dios? Para calmar esa sed. Cuando tú quieras, porque Dios siempre está cercano. Hermanos, la necesidad de Dios solo se cubre en los encuentros con Dios. No se cubre leyendo un libro de vida cristiana, de los muchos que Swindoll escribió. No. La sed de Dios no se cubre haciendo bien a los demás. El salmista describía que tenía tal necesidad que la cataloga como sed. Todos sabemos lo que nos pasa cuando tenemos sed, ¿verdad? Nada sacia la sed sino el agua. Y como te tomes una Coca-Cola, estás perdido, tienes más sed todavía. Pues la necesidad de Dios solo se puede saciar, solo se puede llenar con un encuentro con Él. Quedar con Dios, citarte con Él. ¿No nos pasa a los que están enamorados? Que la única manera de satisfacer la necesidad de estar con el otro es quedando. Aunque sea virtualmente, pero quedando. Y si es presencialmente, mejor. El Salmo lo recoge. Fijaros, habla de ese encuentro. Un encuentro que tiene dos partes. Es una cita bilateral de dos. Y el Salmo 42 lo recoge así. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Fijaros, una cita en la que el salmista iba a recibir de Dios. Él recibía y Dios daba.
Dios calmaba su anhelo de estar con Él, porque ese era el anhelo, ¿verdad? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Mi alma tiene sed de ti. ¿Cuándo? Entonces, Dios calmaba su anhelo y el salmista recibía el confort y la presencia de Dios. Pero también en su presencia ocurría lo contrario. Dios recibía y el salmista daba. ¿Qué recibía Dios? ¿Qué daba el salmista? El salmista le entregaba su vida a Dios, le entregaba sus fallos, le entregaba su sentido de autosuficiencia. Y Dios recibía todo aquello, lo recibía y lo transformaba en virtud. ¿En qué virtud? En querer ser más, querer seguir la voluntad de Dios. Anhelaba el salmista obedecer a Dios. Y Dios transformaba todo aquello, toda aquella miseria, la transformaba Dios en ese encuentro para que el salmista pudiera hacer su voluntad. Hermanos, en el encuentro con Dios hay transformación. Y esa transformación tiene que ver con lo que estamos diciendo. Formar ese carácter espiritual que solamente se puede dar en el encuentro con Dios. No en el encuentro, no en el encuentro con un erudito, no en el encuentro con un teólogo, no en el encuentro con un grupo gospel, no en el encuentro, no. Solo se da en el encuentro con Dios. Pero esos son para los inconversos. Porque este intercambio, este encuentro, esta cita, es lo que Pablo le estaba recomendando a Timoteo. Ejercítate para la piedad, para ese progreso espiritual. Un intercambio vital, imprescindible para Timoteo, entonces, y para los discípulos de Cristo hoy. Seguimos purificándonos, transformándonos, limpiándonos. Y eso es necesario, ese encuentro sigue siendo necesario. Hay otro autor que se llama Don Closson, que escribió sobre las disciplinas espirituales y las contrastó con el mundo moderno. Os voy a leer literalmente lo que dice y ahora diremos lo que es la disciplina espiritual, a qué me estoy refiriendo con eso. Este autor dice: los cristianos buscan frecuentemente la madurez espiritual en todos los lugares incorrectos. Algunos se someten a iglesias abusadoras que hacen equivaler el activismo y un sometimiento incondicional a la imagen de Cristo. Otros buscan la espiritualidad a través del sincretismo, tomando prestado de el espiritualismo, que no la espiritualidad, el espiritualismo de las religiones orientales o el gnosticismo y cubriéndolos con un barniz cristiano. Tenemos muchos creyentes, muchos que dicen ser creyentes y discípulos, que necesitan la meditación trascendental para sentir paz en su conciencia y en su alma. O que hacer yoga, o cosas por el estilo. Es verdad que hay ejercicios de estiramiento y todas estas cosas que sí, y descansar la mente, sí. Pero cuidado, porque a veces cubrimos con un barniz cristiano aquellas cosas que no son de Dios. Y no hay manera de encontrarse con Dios fuera de Dios. No hay manera. Lo que necesita el discípulo de hoy es, como decía Swindoll, que lo he leído antes, es apartarse del ruido, de las distracciones, de lo trivial, para encontrar la cercanía de Dios, como apuntaba el salmista, ese encuentro con Dios. ¿Y qué podemos hacer para encontrar esa cercanía de Dios, ese encuentro? ¿Qué hay que hacer para que esa transformación se produzca? ¿Pero qué transformación, Raquel, me estás diciendo? Yo ya he sido transformado, ya he entregado mi vida al Señor. ¿De verdad? ¿De verdad pensamos que hemos llegado a la meta? ¿De verdad pensamos que nuestro carácter se parece al de Cristo? ¿De verdad pensamos que nuestra manera de pensar es como Cristo pensaría?
permitir la transformación, hermanos, fijaros esta frase del siguiente parte que lo he titulado. Permitir la transformación es ser espiritual. Permitir que Dios me cambie, eso es ser espiritual. Resistirse a la transformación es ser carnal. Sé que puede sonar duro, pero es así. Resistirte a la obra del Espíritu es ser carnal, es apostar por los valores del mundo. Permitir que el Espíritu Santo te transforme, eso es ser espiritual, es lo que Dios espera de nosotros como sus discípulos. Y no digamos que ya hemos llegado a la meta, ¿por qué no? No es así. Y esto es lo práctico y lo aplicable. Porque encontrar la cercanía de Dios es ejercitarnos para la vida piadosa. Y esto no es algo abstracto, que no se pueda alcanzar ni se pueda comprender. Mirad, la espiritualidad no es comprometerse, no es tener un estilo de vida, no consiste en ser mejor persona o tener mucho conocimiento bíblico. Tampoco es saber hablar con términos bíblicos y evangélicos, que estamos perfectamente capacitados para hacerlo. No, eso no es espiritualidad, eso no es ser espiritualidad. Como mucho puede ser religiosidad, pero no es espiritualidad. Así que yo diría, somos todos religiosos. Y pregunto, ¿somos todos espirituales? Mirad, quiero definir lo que es ser espiritual. Ser espiritual es estar dominado por el Espíritu de Cristo. Eso es ser espiritual. Estar dominado por el Espíritu de Cristo. Y un apunte. Estar dominado voluntariamente por el Espíritu de Cristo. Porque el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no es impositor. Nos permite el libre albedrío. Pero ser espiritual es estar dominado voluntariamente por el Espíritu de Cristo. Y entonces analicemos nuestras vidas. ¿Yo permito al Espíritu Santo que domine mi vida? La espiritualidad tiene una meta muy clara. Cambiar. Cambiar de tal forma, de tal manera, ser transformado, que lleguemos a ser como Cristo. Esa es la meta de la espiritualidad. No es cuántas acciones buenas hago. No. Es cambiar de tal manera, de tal forma, ser transformados, que lleguemos a ser como Cristo. A tener el carácter y la mente de Cristo. Romanos 6:13. Fijaros lo que dice Romanos 6:13. El 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hemos cantado, y que tu santuario se llene de tu gloria, los instrumentos glorias de Él, ¿no? Hemos cantado eso. Que tu santuario, no estamos hablando de este santuario, ¿eh? Estamos hablando del templo del Espíritu Santo, que somos nosotros. Y que tu santuario se llene de tu gloria. ¿Cómo era el último? Para que tú, como instrumento tuyo, dé gloria a ti. Este santuario, eso es lo que hemos cantado. No el santuario de la iglesia y los instrumentos estos musicales. Y eso es lo que está diciendo este texto. ¿Espirituales para qué? ¿Para qué? ¿Para vanagloriarnos?
No, para ser instrumentos útiles en su reino. Para eso. Eso es lo que le dijo Pablo a los romanos. Es decir, que la meta de ser espiritual es ofrecernos lo que hizo David, el salmista, en el Salmo 42. Señor, tengo sed de ti, me entrego a ti. Me entrego, lléname, sacia mi sed. Lo mismo es lo que le está diciendo Pablo a los romanos. Es ofrecernos todo lo que somos a Dios para ser de utilidad en su reino. Y ese movimiento de darnos cuenta de quiénes somos y qué podemos hacer en el reino de Dios, ese movimiento de la espiritualidad depende de cada uno de nosotros. Es decir, tu espiritualidad, el estar cerca de Dios, depende de ti. Depende solo de ti. Que el Espíritu Santo domine tu vida, depende solo de ti. No depende de la iglesia. No depende de que la gente se porte bien contigo. No depende de que te hagan más daño o menos daño. De que trabajes más o trabajes menos, lo hemos leído en Apocalipsis. No depende que dejes tu vida y te esfuerces tanto por la obra de Dios. La espiritualidad depende de que dejemos que el Espíritu Santo domine nuestra vida. Y eso se hace extremadamente necesario para que tengamos un progreso y un desarrollo espiritual, según la Biblia lo dice. Y la Biblia nos enseña disciplinas para ejercitar esa espiritualidad. ¿Qué es lo que decía Pablo? Ejercítate para la piedad a Timoteo. Disciplinas prácticas que nos ayudan a permitir que el Espíritu Santo nos domine para que podamos ser más como Cristo. Hay un sacerdote, y diréis, ¿un sacerdote? Sí, Henry Nouwen, muy reconocido en el campo católico y también en el mundo protestante. Dijo, no hay discipulado sin disciplina. Y no es disciplina de vara, no es disciplina de castigo, sino disciplina de disciplinarnos a hacer cosas, a pensar cosas, a disciplinarnos. No sé ahora mismo poner otro símil. O sea, hermanos, que si decimos que somos discípulos de Cristo, ¿acordáis que hace 2 domingos o 3 cuando prediqué hablé de la diferencia entre un discípulo y un creyente? Que todos pensamos que somos discípulos, pero después la verdad, pues parece que no. Si decimos que somos discípulos, tenemos que considerar seriamente la práctica de estas disciplinas que ahora voy a nombrar. Porque nos ayudan a crear espacios que nos permiten estar con Jesús. Nos permiten estar cerca de Dios. Y ya hemos dicho que solo en la cercanía con Dios se produce la transformación, que solo en el encuentro con Dios se produce transformación. Mirad, algunas de estas disciplinas, he cogido un autor, podría haber cogido otro, un tal Williard que dice, por un lado están las disciplinas de abstinencia, renunciar a algo que es completamente normal, que no está mal en sí mismo, pero que se interpone en nuestro caminar con Dios. Y estas disciplinas son el ayuno, la soledad, el silencio, la castidad. La repito, el ayuno, la soledad, el silencio, la castidad. Pensad ahora en Jesús. El ayuno lo hizo Jesús. La soledad, Jesús se iba cuando quería estar con el Padre, se aislaba. El silencio y la castidad. Disciplinas de abstinencia. No disciplinas de chantajear a Dios para que haga lo que yo quiero. Son justo al revés. Son disciplinas que me permiten que yo me autoimpongo para que Dios me cambie a mí, no que yo cambie a Dios. Y por otro lado, las disciplinas de entrega. ¿Y sabéis cuáles son estas disciplinas? El estudio de la palabra, la meditación, la reflexión, la adoración, pero la adoración no solo alabar, sino la adoración con nuestra vida, el servicio, la oración, la comunión con los demás discípulos de Cristo,
la confesión y la celebración de la vida. No tenemos que ser aburridos, podemos celebrar las cosas. Jesucristo se fue de boda y celebró la vida. Disciplinas que nos ayudan a conocer a Dios. Pero casi siempre que hablamos de disciplina espiritual hablamos de el ayuno y la oración y la lectura de la Biblia. Hermanos, no son solo esas. Los encuentros con Dios los hay individuales y personales y los hay comunitarios. Y debemos anhelar, como el salmista, encontrarnos con Dios. Prioriza, hermano, hermana, prioriza. Porque tu carácter cristiano, tu carácter espiritual, se va en ello, en lo que tú priorices. Estas disciplinas, junto con otras, y mediante la acción del Espíritu Santo, nos ayudan a ser conformados a la persona de Cristo. Pero la meta es no saber más, no es estar más, no adorar más, no. La meta es, transfórmame, Señor, en el encuentro contigo. Así que estas disciplinas nos ayudan, como hemos dicho, y el salmista lo decía, la puerta del encuentro con Dios. O como decía Pablo a Timoteo, ejercítate en una vida piadosa. Este tiene que ser el deseo de todo el que ha nacido de su espíritu. Esto tendría que ser el deseo de todo el que ha nacido de su espíritu. Y termino con otra parte, en Juan 10:10, me vaya a permitir, que hoy estamos un poquito atrasados. Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 10, el versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mira, cuando el evangelista recoge estas palabras de Jesús diciendo esto, que el ladrón viene a destruir, viene a ponernos la zancadilla, viene a distraernos, a tentarnos. No podemos obviar esta realidad. Esa realidad no podemos obviarla. El enemigo viene para apartarnos y distraernos del camino de Cristo. Pero dice, yo he venido a otra cosa. Yo he venido a que tengáis vida. Pero no cualquier vida. Él era la vida. Y la vida que nos ofrecía era una vida en abundancia. ¿Y a qué vida se refiere? ¿En qué consiste esa vida en abundancia que Cristo dice que ha venido expresamente para que la tengamos? Ha venido expresamente para que tengamos vida en abundancia. La espiritualidad de la que hemos estado hablando origina la vida en abundancia que prometió Cristo. Es el germen, la base, el fundamento de una vida en abundancia, de una vida de victoria, como decimos. Que solamente decimos vida de victoria cuando estamos cantando, pero ¿realmente vivimos una vida de victoria? La espiritualidad origina una vida en abundancia, la que prometió Cristo. Y lo que Cristo promete aquí, en este texto de Juan, es cambiar radicalmente la naturaleza de la vida misma, de lo que es la vida en sí misma. No es una promesa que en algún futuro distante experimentaremos un cuerpo resucitado y una vida eterna. No está diciendo eso Cristo aquí. Está diciendo eso también. Pero lo que está diciendo es que lo que Él ha venido a darnos ya lo podemos vivir aquí. Es una vida que traspasa nuestros pensamientos. Lo que nos está diciendo es que podemos degustar esa vida aquí. Una vida abundante que solamente se da si estamos viviendo conforme a la cercanía con Dios, en el encuentro con Dios. Siguiendo ese argumento, el autor de Hebreos, en el capítulo 5, el versículo 8, Hebreos 5:8, dijo, y aunque era hijo,
a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Bueno, ahí está hablando de Jesucristo como su gran sumo sacerdote, el que le llevó a la cruz. Pero a mí me llama mucho la atención esto, que aunque era hijo con mayúscula, aunque era el Hijo de Dios, a través del sufrimiento, de la disciplina, aprendió lo que es la obediencia. Cristo vivió aquí en la tierra, integrando en su vida las disciplinas espirituales, el encuentro con Dios. Dice el texto que aprendió obediencia. Y yo me pregunto, ¿podemos nosotros pretender ser como Cristo, tener la mente de Cristo, tener el carácter de Cristo, actuar como lo hizo Cristo, sin el beneficio de participar en las disciplinas que el mismo Cristo practicó? ¿Podemos nosotros? La vida en abundancia que prometió Cristo está directamente conectada con el hecho de practicar y experimentar las disciplinas espirituales que el mismo Cristo practicó. ¿Podemos afirmar que Cristo vivió una vida abundante? ¿Podemos afirmar que Cristo vivió una vida espiritual? ¿Podemos afirmar que Cristo vivió dominado por la acción del Espíritu Santo? ¿Podemos afirmar que fue consecuente y obediente al plan del Padre? ¿Verdad que sí? A todas esas preguntas podemos decir que sí. Pues Jesús integró todas esas disciplinas en su vida. Jesús oró, Jesús ayunó, Jesús practicó la soledad y el silencio y la castidad. Jesús celebró la vida, Jesús estudió la palabra, ¿verdad? Jesús adoró, Jesús sirvió, Jesús estuvo en comunión con los hermanos. No era un lobo solitario. Y todo esto lo hizo también en el contexto de la comunidad de los apóstoles, de los discípulos. ¿Cuánto más nosotros tenemos que entender que esa vida abundante que vino a entregarnos, ya empieza aquí y necesita disciplina, encuentro con Dios? Termino, hermano, y ahora de verdad. ¿Cómo encontrar la cercanía de Dios? Así empecé. Ese era el título de mi mensaje. ¿Cómo encontrar la cercanía de Dios? Pues primero experimentando la acción del Espíritu Santo, anhelando, como el salmista, el encuentro con Dios, para que siga transformando, adoptando una actitud activa que busca la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. La santidad que el mismo Cristo vivió. Y por último actuando, haciendo lo que el mismo Cristo hizo para vivir en obediencia. Que el Señor nos ayude a seguir trabajando nuestro carácter espiritual, a seguir permitiendo que nos transforme y a dar un paso más hacia la meta. Amén.